Nos falta tener la personalidad de pensar en Latinoamérica, pensar en nuestro continente, unirlo y hacerlo fuerte. Eso nos falta. Y tener las agallas para hacer respetar nuestros intereses y hacer los sacrificios que sean necesarios para hacer las reformas, para unirnos y para luchar por nuestra soberanía. Eso nos falta. Y no va a ser porque nos den permiso las potencias. A unos escucho y me dicen, no, es que ingeniero, no, Estados Unidos no deja de desarrollarnos, nunca nos va a dejar de desarrollarnos. ¿Y tú crees que Estados Unidos le dio permiso para desarrollarse a China, a Rusia y a Irán? ¿Qué acaso Rusia no está pagando el precio de su soberanía con la guerra en Ucrania? Drones y sobre todo misiles. Prácticamente los hutíes en el Yemen han prácticamente bloqueado el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo y han puesto en jaque a la poderosa armada estadounidense y británica. Los poderosos portaaviones estadounidenses tienen que mantenerse lejos por temor a ser hundidos. Imagínense toda esa situación. Y es un bloqueo al comercio internacional afectando principalmente a Occidente. Entonces, para que veamos, ¿no? Irán ha recobrado todo ese espíritu que lo ha caracterizado a lo largo de muchos siglos y es una de las grandes culturas que le ha legado grandes conocimientos a la humanidad. Existen 3 imperios eternos que han prevalecido a lo largo del tiempo: Rusia, China e Irán. Y ellos han existido antes que la anglófera, que Gran Bretaña, que Francia, que quien sea de ellos. Y van a existir después de ellos también. Porque son cuna de grandes civilizaciones que le legaron grandes conocimientos a la humanidad. Son pueblos guerreros y valientes y muy inteligentes. La inteligencia de no dejarse, digamos, dogmatizar por potencias extranjeras. La inteligencia para ser nacionalista y soberanista. Y las agallas para defender sus intereses. Todos sabemos que han existido mucha clase de imperios, muchos tipos de imperios a lo largo de la historia humana. Desde el famoso imperio romano, el imperio cartaginés, el imperio macedónico, el imperio español, el imperio portugués, el imperio francés, el imperio británico, por ejemplo, o hasta el imperio otomano, ¿cierto? Pero todos ellos pues tuvieron un nacimiento, un crecimiento hasta su apogeo y a partir de ahí decayeron hasta desaparecer prácticamente al día de hoy. Sin embargo, hay un selecto grupo de países que fueron imperios y que hasta el día de hoy son estados muy fuertes y poderosos y que se han mantenido vigentes a lo largo de los siglos, han sido de alguna manera inconquistables, son cunas de grandes civilizaciones y que en el momento actual encabezan una revuelta contra la hegemonía de la anglósfera, que están propiciando un cambio del statu quo y el advenimiento de un nuevo orden mundial. Es por eso que en este video vamos a analizar justamente eso. ¿Cuáles son estos imperios eternos? ¿Cómo marcan una pauta de crecimiento y de recuperación de la grandeza perdida? ¿Y de qué manera Latinoamérica puede aprender de ellos para volver a ser grandes? Quédate y te cuento más. ¿Y cuáles han sido estos imperios eternos que nosotros llamamos? Una especie de imperios eternos, estados que han logrado, digamos, permanecer a lo largo de siglos o hasta milenios, que básicamente son Rusia, China e Irán, ¿no? La antigua Persia, y que han sido cunas de grandes civilizaciones. ¿Quién puede negar los aportes de la cultura rusa, la cultura china y la cultura persa a la cultura universal? Desde aportes en la literatura, las ciencias, la medicina, la astronomía, etc. Solo alguien que ignora la historia podría ningunear estos aportes históricos. Y obviamente también han logrado permanecer soberanos e independientes a lo largo de los siglos gracias a la presencia de una élite gobernante nacionalista que prioriza los intereses nacionales por encima de los intereses particulares y el carácter indomable de sus pueblos, que están dispuestos a tremendas luchas, si es necesario, para mantenerse soberanos y para recuperar su grandeza perdida. Lo hemos visto desde la Rusia imperial que cae, Rusia se sumerge en una sangrienta guerra civil donde tiene que expulsar a potencias extranjeras invasoras hasta convertirse en el Estado de la Unión Soviética y recuperar su grandeza, y luego vuelve a caer el 91 y se vuelve a levantar en los años 2000 en la Federación Rusa. Actualmente se ha convertido en la segunda superpotencia militar del mundo. Entonces ahí tenemos, pero no ha sido fácil, el camino en todo este resurgir ha sido sangriento, de enormes sacrificios y muertes y de privaciones y de hambre, que el pueblo ruso se ha forjado en fuego para ser indomable. Lo mismo se puede decir del pueblo chino. A la caída del imperio chino, siglo de las humillaciones, intervenciones extranjeras, donde someten al pueblo chino a las humillaciones de la intervención. El pueblo chino se rebela en la rebelión de los Bóxer, resurge luego y bueno, obviamente cae en la guerra civil, intervención de las potencias extranjeras nuevamente, se unifica con el Partido Comunista en el 1949 y luego resurge con las reformas de Deng Xiaoping como una superpotencia económica y militar en este siglo XXI. Pero esto costó muchos esfuerzos. ¿Cuántos muertos tuvo China a lo largo de su historia en sendas guerras, rebeliones, hambrunas? Lo mismo se puede decir de Irán, la antigua Persia. A la caída del imperio persa, el imperio parto fue sometida por los mogoles, luego por el imperio británico y pues supo conseguir su autonomía y su independencia con la revuelta de
los ayatolas y lógicamente luego la guerra contra Irak y luego el enfrentamiento contra Estados Unidos y luego Israel, a tal punto que ahorita es una potencia regional en toda línea Irán. Pero esto ha costado muchos esfuerzos, muchos sacrificios, mucha mortandad. Entonces son pueblos realmente galvanizados en fuego, ¿no? Y eso los hace indomables, les da un carácter, digamos, para hacer respetar sus intereses cuando es necesario. Bueno, ahora hablemos de la trayectoria de Rusia a nivel histórico y de cómo este pueblo ha logrado mantenerse a lo largo de los siglos, digamos, de una manera casi permanente. Desde la famosa Rus de Kiev, que es la génesis del Estado ruso, pasando por las continuas guerras de sobrevivencia y expansión contra la Horda Dorada, contra el Imperio Sueco, contra el Gran Ducado de Varsovia, luego contra el Imperio Otomano en el sur, al cual le arrebatan la Crimea en la Guerra de Crimea a mediados del siglo XIX, luego las guerras que tuvo contra el Estado de Persia, al cual le arrebata pues el acceso al Cáucaso, luego los estados túrquicos en Asia Central que conocen la expansión rusa, a lo cual Rusia se expande a esa zona de Turkmenistán, Kazajistán, etc. Luego la expansión hacia el este, la Siberia, a la cual le arrebatan la zona de Vladivostok al Imperio Chino. Entonces Rusia ha sido un país militarista, guerrerista por tradición y no le tiene miedo a luchar por lo que le conviene o es de ellos. Luego el Imperio ruso en su apogeo cae por inestabilidad, por corrupción, a raíz de esta revuelta socialista digamos, de los socialistas, del Partido Socialista, y pues tiene que rendirse, digamos, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cediendo territorios, es humillada, se desata la guerra civil, terrible, donde las potencias extranjeras intervienen, porque al bando bolchevique y socialista se le suman pues los ejércitos blanco, azul, rojo, negro, etcétera, ¿no? Patrocinado por potencias extranjeras, que hasta tropas estadounidenses hubieron en territorio ruso en aquella época. Sin olvidar la Gran Guerra Patria contra Napoleón, cuando lo invade Napoleón, ¿cierto? Y luego Segunda Gran Guerra Patria contra los nazis, tremendas mortandades, sin olvidar pues, ¿no?, los cambios que vivió la Unión Soviética con el régimen estalinista, las purgas estalinistas. Entonces el pueblo ruso ha sido galvanizado en fuego por los tremendos sacrificios que ha tenido que hacer para lograr ser superpotencia en la época de la Guerra Fría. Nadie le regaló el poder, se lo consiguió a punta de esfuerzos. Y ya luego cuando cae el 91 por problemas internos nuevamente, emerge después de la década de la humillación en los 90 como un nuevo superpoder en los años 2000 bajo la dirección de Putin, un gran nacionalista. Te puede no gustar Putin, pero no puedes negar que es un gran nacionalista y que ha hecho grande a Rusia, le está devolviendo a su lugar. Entonces eso es lo que tenemos que entender, mis queridos amigos. El pueblo ruso tiene una gran capacidad cultural, recordemos que son herederos del Imperio Bizantino, por algo son cristianos ortodoxos, digamos que tienen toda una especie de basílicas ahí en la Basílica de Moscú, que es muy fuerte, el patriarca Kirill, que es el que actualmente patriarca de los cristianos ortodoxos, una rica cultura rusa, un desarrollo en ciencias tremendo. Entonces Rusia tiene un lugar en las naciones, pero nadie se lo regaló, lo tuvo que lograr, y eso es lo que tenemos que entender, el carácter del ruso. Y cuando la OTAN empezó a querer provocarla, a querer humillarla de nuevo, pues Rusia contestó con la guerra en Ucrania, defendiendo sus intereses. No ha tenido ningún escrúpulo, o se ha detenido para defender sus intereses. Y actualmente están pasando enormes sacrificios, enfrentándose a toda una coalición de la OTAN, ni más ni menos, para que veamos el carácter del pueblo ruso. ¿Qué podemos decir de China, el otro imperio eterno, ¿no? China, para no irnos tan lejos, en el año 1820 era el imperio más grande del mundo. El PBI chino era 6 veces el PBI del Reino Unido y 20 veces el PBI de Estados Unidos. Así de próspera era China. China, digamos que le vendía a Occidente, al Reino Unido, té, porcelana, seda, especias. Los ingleses, toda la plata que le robaban a los españoles de Sudamérica, iban y la gastaban importando productos chinos. O sea, el Made in China tiene muchos siglos. Y resulta que los ingleses, para poder compensar esa desbalanza comercial, empiezan a exportarle droga a los chinos, el opio. Los chinos protestan, se desata la guerra del opio, y los descarados europeos, apoyando a la Gran Bretaña, estos falsos liberales, invaden China y la someten. Siglo de las humillaciones. China luego tiene que soportar la rebelión Taiping, tiene que soportar la guerra civil a la caída del imperio, tremendas matanzas, tremenda mortandad, nuevamente las potencias extranjeras invadiendo. En 1920, 100 años después de lo que mencioné, había muchos enclaves extranjeros en China. Todo este baile de los vampiros se acaba en 1949 cuando llega Mao Zedong al poder. El Partido Comunista unifica China y expulsa a estos parásitos imperialistas. Y China empieza su camino al desarrollo, sobre todo a partir de Deng Xiaoping y las reformas modernizantes. China se convierte en una superpotencia que está compitiendo a Estados Unidos y tiene el objetivo al 2049 de ser el hegemón mundial, y va camino a hacerlo. El pueblo chino ha pasado muchas hambrunas en el gran salto hacia adelante, purgas en la revolución cultural,
mortandad tremenda en la guerra civil, en el siglo de las humillaciones. Todo esto ha forjado a fuego al pueblo chino y una mentalidad de desarrollo, de trabajo duro, de sacrificios. Por eso el pueblo chino está donde está actualmente, está volviendo a su lugar, al pedestal, pero en base a sacrificios que nosotros en Latinoamérica ni imaginaríamos. Pero eso es, digamos, el gen y la explicación de por qué China siempre ha sido eterna. ¿Qué podemos mencionar de Irán? Sin irnos muy lejos, Irán venía de ser sometida por el Imperio Británico en los despojos del Imperio Otomano y todo el gran juego contra el Imperio, contra la Unión Soviética. E Irán recupera su autonomía y su libertad con la revuelta de los ayatolás, con el régimen corrupto del Shah de Irán, que cae, que era un títere de Occidente. Y Occidente, en respuesta, para evitar que Irán se les independice, se les libere, desatan la guerra Irán-Irak, apoyando a Saddam Hussein, lo arman hasta los dientes. Irán tiene que sufrir una guerra de una década prácticamente terrible, con mortandad terrible, salen adelante como pueden. Luego viene pues el resurgimiento de Irán con apoyo de Rusia, de China. Irán empieza a tratar de ganar influencia en el Medio Oriente, actualmente apoya la causa palestina y la causa de los hutíes, porque trata de superar a Arabia Saudita y a Israel en influencia. Y ahí tienes a los hutíes con apoyo iraní, de la industria iraní, que tiene pues muy buenos drones y sobre todo misiles. Prácticamente los hutíes en el Yemen han prácticamente bloqueado el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo y han puesto en jaque a la poderosa armada estadounidense y británica. Los poderosos portaaviones estadounidenses tienen que mantenerse lejos por temor a ser hundidos. Imagínense toda esa situación. Y es un bloqueo al comercio internacional, afectando principalmente a Occidente. Entonces, para que veamos, ¿no? Irán ha recobrado todo ese espíritu que lo ha caracterizado a lo largo de muchos siglos y es una de las grandes culturas que le ha legado grandes conocimientos a la humanidad y obviamente tiene un lugar entre las grandes naciones y está encabezando la revuelta del sur global contra la anglófera. Y la pregunta del millón, ¿qué le falta a Latinoamérica para ser como Rusia, para ser como China o para ser como Irán? ¿Por qué nosotros estamos 200 años sometidos, 2 siglos de las humillaciones que tenemos nosotros? ¿Qué nos falta? Nos falta inteligencia y nos faltan agallas, pues. Eso es lo que nos falta. La inteligencia para dejar de ser comemos cuentos de izquierda y derecha, de que estamos con alma de lacayos, papi Estados Unidos o papi Rusia. Ridículo. Nos falta tener la personalidad de pensar en Latinoamérica, pensar en nuestro continente, unirlo y hacerlo fuerte. Eso nos falta. Y tener las agallas para hacer respetar nuestros intereses y hacer los sacrificios que sean necesarios para hacer las reformas, para unirnos y para luchar por nuestra soberanía. Eso nos falta. Y no va a ser porque nos den permiso las potencias. A unos escucho y me dicen, no, es que ingeniero, no, Estados Unidos no deja de desarrollarnos, nunca nos va a dejar de desarrollarnos. ¿Y tú crees que Estados Unidos le dio permiso para desarrollarse a China, a Rusia y a Irán? ¿Qué acaso Rusia no está pagando el precio de su soberanía con la guerra en Ucrania? ¿Qué acaso China no pagó el precio de su soberanía con la guerra en Corea y en Vietnam? ¿Qué acaso Irán no pagó el precio de su soberanía con la guerra en Irak? Entonces tenemos que aprender de eso, pero dejar de perder el tiempo en idioteces. Estos payasos de izquierda y derecha que nos tienen distraídos, que son parte de este juego maquiavélico, que nos quieren tener como borregos siempre. Eso es lo que nos falta. Entonces por eso invito, necesitamos una nueva generación de políticos nacionalistas. Por eso estamos rodeados de vendepatrias. No conocemos nuestra historia, no la valoramos, nos avergonzamos de lo que somos, nos avergüenza ser mestizos. Entonces estamos en la lona, tenemos que cambiar la mente. Si nuestra mente no cambia, nada va a cambiar. La mente primero debe cambiar para que nuestras acciones sean mejores y apunten al desarrollo de nuestra Latinoamérica. Muy bien, mis queridos amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Existen 3 imperios eternos que han prevalecido a lo largo del tiempo: Rusia, China e Irán. Y ellos han existido antes que la anglófera, que Gran Bretaña, que Francia, que quien sea de ellos. Y van a existir después de ellos también. Porque son cuna de grandes civilizaciones que le legaron grandes conocimientos a la humanidad. Son pueblos guerreros y valientes y muy inteligentes. La inteligencia de no dejarse, digamos, dogmatizar por potencias extranjeras. La inteligencia para ser nacionalista y soberanista. Y las agallas para defender sus intereses. Estos países no nacieron grandes, se hicieron grandes a punta de sacrificio y esfuerzos. Entonces tenemos mucho que aprender de ellos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Rusia está pagando el precio para ser grande en la guerra en Ucrania. China pagó el precio para ser grande en la guerra en Corea y en Vietnam. E Irán pagó el precio de su independencia y su grandeza con la guerra en Irak. Y actualmente la guerra con los hutíes en Yemen. Entonces tenemos que aprender de ellos en Latinoamérica. Los latinoamericanos somos herederos de grandes culturas e imperios. Tenemos el gen de la grandeza, pero no vamos a volver a ser grandes mientras sigamos dogmatizados como borreguitos en las izquierdas y derechas, mientras sigamos perdiendo el tiempo en ese debate estéril.
mientras sigamos siendo pro Estados Unidos o pro Rusia. Tengamos esa alma de lacayo. Tenemos que cambiar nuestro chip mental. Y cambiar ese chip mental es pensar en la unidad de Latinoamérica. ¿Cómo nos podemos unir? ¿Cómo creamos esa federación de países de Latinoamérica? ¿Y cómo nos modernizamos y cómo luchamos y estamos dispuestos a hacer los sacrificios, pagar el precio de la grandeza? El día que nuestra mente cambie, nuestras acciones van a cambiar. Y surgirá una nueva generación de líderes patriotas, nacionalistas, que lucharán por nuestros intereses y jubilarán a esta casta corrupta y vendepatria que actualmente nos gobierna 200 años de izquierda y derecha, ser de fracasados. Tengo fe en que eso puede llegar a ser. Por eso este canal difunde este mensaje de unidad, para que seamos fuertes en Latinoamérica. ¿Okay? Tengo fe en eso, te invito a hacerlo. Si concuerdas con nuestro mensaje, por favor comparte este mensaje, este video con 5 personas de tu confianza por todas tus redes sociales. Espero tus comentarios abajo, te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita para cambiar unidad y pragmatismo para volver a ser grandes. Hasta la próxima.